Bendiciones abundantes para ti en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy tengo para ti la segunda parte de la clave para un vivir victorioso, un sermón que fue predicado por el pastor Prince el 30 de mayo del 2021. Te aliento muchísimo a escuchar la primera parte, te va a bendecir mucho. Es un tremendo sermón que habla de nuestra identidad en Cristo y yo le pido a Dios que te dé sabiduría y entendimiento para comprender lo que nuestro Dios quiere enseñarnos a través del pastor Prince. Entonces voy a comenzar a traducirles. Cuando Thayer, este gran erudito, iba a definir logizomai, la palabra para imputación o la palabra para reconocerte a ti mismo como Jesús, él murió al pecado una vez y él resucitó sin el pecado. Ahora, mira esto. Voy a mostrarles estos versículos ahora en Romanos 6, 11. Y vamos nosotros también allí. Romanos 6, 9, vamos a comenzar. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió, y miren esto, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también. ¿Qué significa así también? Esto significa de la misma forma. Vosotros consideraos, en inglés dice reconózcanse, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aún así todavía hay gente que está enseñando que debes reconocerte muerto al pecado de una forma progresiva cada día. Pero amigo mío, esta no es una muerte progresiva al pecado. Aquí dice que fue hecho esto una vez y para siempre. Dice, de la misma forma, vosotros consideraos o reconózcanse muertos al pecado, de la misma manera que de la forma en que nuestro Señor Jesús murió a la muerte. En el versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió, ¿cuántas veces? Una vez por todas. En otras palabras, tú has muerto al pecado una vez por todas. ¿Cuándo fue eso? En la cruz. Tú y yo morimos al pecado una vez y para siempre. El pecado no tiene nada que decirnos a nosotros, aunque nos está hablando todo el tiempo. Y no tenemos nada que decirle al pecado. Estamos muertos. Estamos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado, tanto como Israel está del otro lado del Mar Rojo y todos sus enemigos están enterrados. Amén. Sus enemigos no pudieron cruzar el otro lado. Nosotros estamos del otro lado de la muerte, en Cristo Jesús, resucitado. ¿Y dónde está nuestra muerte y juicio? Detrás de nosotros, no enfrente de nosotros. Para el creyente, la muerte no está enfrente de ti, está detrás de ti. Para el mundo, para la gente del mundo, la muerte y el juicio está enfrente de ellos. Pero aquellos de nosotros que estamos en Cristo, la muerte y el juicio está todo detrás de ellos, justo como Israel estuvo de pie del otro lado, a salvo, protegidos, bendecidos, aleluya. Y ellos miraron a sus enemigos y sus enemigos estaban en la orilla y fueron mostrados a la orilla del mar. Vamos a ver esto en Éxodo
14:30, así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio ¿qué? Vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Los mismos enemigos a quienes ellos le temían. Aunque habían sido salvos por la sangre en Egipto, en la noche de la Pascua, esos enemigos todavía estaban merodeando. Así que Dios tenía que hacer algo, porque si todavía estaban alrededor o cerca de ellos, Israel iba a tener ese temor y estas aprensiones de que un día iban a caer en el poder del enemigo, que el enemigo iba a ir detrás de ellos, nada menos que la muerte y el juicio de sus enemigos les iba a decir de una vez por todas que está establecido de una vez y para siempre. Ahora, no me estoy refiriendo a la muerte física, hijo de Dios. Tú tienes estas agitaciones en tu interior. Estos enemigos, estos son los egipcios. Este es el hombre de la carne que brota, sale. Tú necesitas ver, justo como Israel, necesitas ver a tus enemigos muertos a la orilla del mar. Faraón y todos sus carros y sus caballos quedaron todos muertos, todos los hombres muertos a la orilla del mar. Es una cuestión de tu visión, Jasón, y tu perspectiva. Amén. ¿Qué es lo que Dios te está mostrando? ¿Estás viendo lo que Dios te está mostrando? ¿O estás viendo lo que el diablo está proyectando en ti? El diablo quiere que veas que tus enemigos están vivos y bien. Todas estas tendencias pecaminosas que están vivas y bien. Pero Pastor Prince, es que están ahí. Literalmente están ahí. Yo sé que están ahí. Pero, ¿sabes? Esto es como un espejismo. Yo sé que tú lo sientes. Pero lo que sientes no es la realidad. ¿Ok, amigo mío? Lo que tú sientes, escucha. Los sentimientos vienen de Dios. No pienses por un momento que solamente estoy diciendo que podemos vivir una vida sin emociones y que las emociones no importan. No, amigo. Lo que estoy diciendo es que las emociones no son el barómetro para la verdad. Las emociones son para ser, de hecho, disfrutadas. Dios te dio emociones para que las disfrutes. Amén. Pero entonces, cuando estamos en pecado, nos vamos al otro lado, a depresión, a miedo, a preocupaciones, estrés, angustias. Esto no es lo que Dios quiere. Pero no puedes depender de las emociones. Caminamos por fe y no por vista. Pastor Prince, esta emoción es tan real. Vamos a regresar a Romanos 6:9. Jesús murió al pecado una vez y para siempre. ¿Dónde? En la cruz. Amén. De la misma forma, reconócete a ti mismo como muerto verdaderamente al pecado. Así que esta palabra logizomai, que está aquí en el versículo 11, en el versículo 11, de la misma forma, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, lo que está diciendo es que Jesús es mi verdadero yo. Y yo lo veo del otro lado de la tumba. Él está resucitado. Amén. Así que la muerte y el juicio que él experimentó está todo en el pasado. En la cruz. Está todo detrás de él. Y yo estoy en él. Y todo está detrás de mí. Aleluya. Yo soy como Israel. Veo a todos mis enemigos muertos. Pero Pastor Prince, ¿cómo lidia usted con estas cosas cuando se levantan? Yo digo, esto es una mentira. Es una mentira. Es una mentira esta tentación lujuriosa que viene, estas emociones lujuriosas o sentimientos de enojo o depresión o sentimientos de
autoconmiseración, todas estas cosas son pecados. Y surgen dentro de ti y eso te hace que estés ocupado en ti mismo. Sentimientos de celos, sentimientos de orgullo, cuando se levantan. Lucen reales, quiero decir, se sienten reales, ¿verdad? Pero están muertos. La palabra de Dios es verdad. No puedes remover la palabra de Dios. Dios dice que están muertos. Dios dice, tú estás muerto a ellos. En la obra finalizada en la cruz. De la misma forma en que los egipcios y todo su ejército están muertos a la orilla del mar. Dios quería que Israel los viera a ellos muertos del otro lado del mar. Pero en vez de eso, el diablo quiere que tus ojos, y él quería que los ojos de Israel estuvieran en este lado del mar. Sus ojos, su mirada estuviera del otro lado del mar. Miramos esto en Éxodo 14, versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí, alzaron sus ojos significa que ellos estaban viendo a Faraón y a su ejército, estaban poniendo sus ojos en ellos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Así que ellos vieron a sus enemigos de este lado del mar. Ellos vieron a sus enemigos muertos. Tú no estás ahí. El mar rojo es una representación de la cruz. ¿Ok? Todas estas cosas son tipos, ejemplos. Y tú no estás de este lado del mar rojo, amigo mío. Tú estás del otro lado del mar rojo. Tú no estás viendo todos estos enemigos pecaminosos y todas estas agitaciones y obras de la carne gritándote, compláceme, compláceme. Y aparecen tan reales, aparecen tan vivas. Tú las sientes, sientes su poder. Pero ¿sabes qué? Tú debes detenerte y decir, basta, están muertos, yo estoy muerto a eso. Yo no estoy tratando de estar muerto, yo estoy muerto. Tú no estás muerto en tus emociones, tú no estás muerto en tu experiencia. Dios nunca lo dijo así. Tú estás muerto en fe. Y la fe está basada en hechos. Logizomai. Reconócete a ti mismo muerto al pecado. Thayer lo dice así, lo ilustra de esta forma. Si yo tengo $25 en el banco y yo logizomai, que yo reconozco que tengo $25 en el banco, es porque tengo $25. Thayer, este gran erudito, dice que logizomai, reconocer como un retrato de fe, que reconocerte no está basado en suposiciones, está basado en hechos. La razón por la que yo reconozco que tengo $25 en el banco es porque tengo $25 en el banco. Entonces, reconócete a ti mismo muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque es así. Amén. ¿Dónde están tus ojos hoy? Pastor, cuando esas emociones vienen, la tentación, yo siento enojo y todo eso, debes detenerte y te voy a decir algo. Regocíjate. Regocíjate porque tú no vas a arrodillarte ante una mentira. Que tú eres ese pecado. Que tú eres ese pecado y entonces Dios te ve en ese pecado. No, no, Dios te separa de ese pecado. Uf, dije que Dios te separa de ese pecado. Mira este versículo
en la primera parte de Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Y alguien dijo esto. Yo conozco la identidad de uno de los hombres que fue crucificado con Jesús. ¿Quién es? Y dice, él fue el padre de Pablo. ¿Cómo sabes eso? Bueno, el apóstol Pablo dice en Romanos 6:6, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Esa no es la interpretación, ¿ok? Pero yo creo que es bastante rudo llamar a nuestros padres viejo. Alabado sea Dios. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que esa vieja naturaleza, ese viejo hombre que viene de Adán, ese hombre viejo en quien no habita cosa buena, ese viejo hombre que ama pecar, ese hombre que ha sido crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y veamos el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido liberado, dice la versión en inglés, ha sido liberado, ha sido hecho libre del pecado. Sin embargo, esta palabra que en inglés se tradujo como hecho libre, en el griego es la palabra dikaio, que es la misma palabra usada en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Entonces, aquí el versículo dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y es justamente como lo dice la Reina Valera. Es esta misma palabra griega en Romanos 6:7 y Romanos 5:1. Dikao. Es esta misma palabra usada. Entonces, somos justificados a través de la fe. De hecho, la ASB lo expone de esta forma y está como nuestra Reina Valera. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y de él significa, es la palabra griega apo, que significa separación. El que ha muerto ha sido justificado y separado del pecado. Entonces, escucha, amigo mío, ¿qué significa esto? Esto significa que aunque estas agitaciones surjan, Dios te ve a ti justificado de esa agitación, de ese pecado. Dios no cuenta ese pecado en ti. Amén. Tú puedes decir, bueno, entonces puedo tener complacencia en eso. No, no, no. Ningún verdadero hijo de Dios que es verdaderamente renacido, él quiere complacer al pecado. Mucha gente cae en pecado, que son gente verdaderamente renacidos, gente que siente el poder del pecado, pero eso es porque están viviendo en una identidad equivocada. No están reconociendo que han muerto con Cristo. ¿Cómo reconozco yo que este hombre de pecado está vivo? Es cuando estás vigilándolo, aunque lo estés vigilando para que no caigas en eso. Pero en el momento en que tú lo estás mirando, tú de hecho estás diciendo que está vivo. Si estás orando contra él, tú estás diciendo que está vivo. A través de darle importancia en tu vida, tú estás diciendo que está vivo. Tú estás negando lo que Dios está diciendo y lo que Cristo ha hecho en la cruz. Tú has muerto con Cristo, así que solamente ignóralo, déjalo a un lado y cuando se levante, no actúes conforme a eso. Es una mentira. Ese sentimiento es una mentira. Ese no soy yo, no. Ese no soy yo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo estoy en Cristo resucitado. Cristo es mi verdadera identidad. Yo he muerto a todas estas emociones de pecado o estas agitaciones de pecado, todas estas tentaciones. ¿Qué hay si el diablo los provoca? Chicos,
por ejemplo, estas imaginaciones lujuriosas, estas imaginaciones que vienen a tu mente, pecados que tú has hecho en el pasado, lo que sea. ¿Qué haces cuando vienen en vivo y a todo color? ¿Qué hago, Pastor Prince? Solamente ríete. Y si necesitas hacer algo, ríete, porque eso está muerto. Está muerto. Amén. Y solamente siéntete fresco de que tú estás en Cristo resucitado. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. No te sientas condenado. Ah, yo tuve ese pensamiento. Lo más que te condenas a ti mismo, lo más que reconoces la carne, lo más que oras en contra de la carne, mientras estás orando, estás cayendo en pecado. Es decir, mientras más te enfocas en orar, en perseguir o en ir en contra de eso, caes en pecado. Y sabes lo que quiero decir, sabes que eso ocurre. Entonces, ¿por qué encuentro fallas de todo tipo en esta área? Porque la gente está reconociendo la carne. La gente está hablando de ellas como si estuvieran vivas, están actuando como si estuvieran vivas. Ellos confiesan todo aquello que surge de la carne, lo confiesan. Y están siempre en angustias, están siempre en depresión, porque están siempre reconociendo la carne. No están yendo hacia adelante en su verdadera identidad, estando en Cristo resucitado. No son conscientes de Cristo, están ocupados consigo mismos. Y esta es la experiencia del apóstol Pablo en Romanos 7. Romanos 6 habla acerca de la muerte al pecado. En Romanos 7 habla acerca de la muerte a la ley. Y yo he enseñado acerca de esto mucho en mis mensajes en el pasado. Puedes obtener esa enseñanza de Romanos 7. Pero Romanos 6 habla de que estás muerto al pecado. No puedes. De hecho, tú estás muerto al pecado haciendo lo malo. Pero incluso cuando haces lo correcto, el diablo va a traerte la ley. En el momento en que tú estás tratando de hacerla, estás intentando de hacer lo correcto, estás reconociendo que tu carne está todavía viva. Porque la ley presupone fuerza en ti y no tienes ninguna. Amén. Cristo es tu verdadera fuerza hoy. Amén. En todas nuestras experiencias en la vida, Dios nos está enseñando que nosotros mismos somos débiles. Y lo más que reconoces eso te va a dar poder, te va a dar fuerza para ver a Cristo como nuestra fuerza. Por otro lado, no vas a decir, ay, yo soy tan débil, y te estás mirando a ti todo el tiempo. Eso todavía es autoocupación o ocupación en ti mismo. Tienes que mirar más allá, a Cristo. Y si no reconocemos todas estas cosas, que somos débiles en nosotros mismos, entonces vamos a dar otra vuelta en el monte mientras estamos creyendo que somos fuertes. Vamos a ver una y otra vez caer en el pecado solamente para humillarnos a nosotros mismos, para darnos cuenta que no somos tan fuertes como pensamos que éramos. No importa cuán avanzado estés en tu vida cristiana, tú siempre tienes que recordar esto. Que lo que ocurrió en la cruz, el diablo va a tratar de decirte, no, eso no ocurrió, mira cómo te sientes. Si te sientes de esta forma, ¿cómo puede ser que estés muerto al pecado? Mira esos pensamientos en tu cabeza. Si miras eso, ¿cómo puedes decir que tú has muerto al pecado? ¿Te sientes muerto? Eso es lo que el diablo te va a decir. ¿Te sientes muerto? Siempre hablando de emociones y experiencias. Permítanme decirles algo sobre las emociones y las experiencias. No pueden retenerte.
Exactamente lo que ocurrió cuando Dios abrió el Mar Rojo y los hijos de Israel pasaron a través de él. La Biblia dice que los egipcios, los ejércitos de Faraón, dice que ellos intentaron cruzar. Veamos este versículo en Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Dice que los hijos de Israel pasaron el Mar Rojo por fe. Entonces, incluso aunque ellos pasaron a través del Mar Rojo, ellos de hecho tuvieron que tener fe mientras estaban caminando, de que el mar no se iba a colapsar encima de ellos. Ellos tuvieron que tener fe que Dios los estaba amando, que Dios los estaba favoreciendo, que si Dios abría el mar, nadie lo podía cerrar. ¿Ok? Si Dios lo cierra, nadie lo puede abrir, como los egipcios encontraron. Entonces, cuando caminaron ahí, ellos caminaron a través de la fe. Estaban caminando por fe en la palabra de Dios, no basados en su experiencia. Si hubieran ido por su experiencia, nunca tuvieron una experiencia donde el mar profundo se abriera delante de ellos. Y ellos se hubieran regresado. No, ellos caminaron por fe, solo por fe, no escuchando sus sentimientos. Te vas a ahogar, te vas a ahogar, te vas a ahogar. Probablemente esa fue la mayoría de las emociones que algunos de ellos tuvieron. Pero ¿saben qué? Ellos ignoraron sus emociones y caminaron por fe en la palabra de Dios. Porque Dios sabe y conoce la realidad como nadie puede. Y Dios conoce el principio desde el final y el final desde el principio. Dios abrió el Mar Rojo y ellos caminaron a través de la fe. Pero miren esto, hubo esta fe envuelta. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, no fue a través de la fe, intentando hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora, esta palabra esta palabra intentando en griego es una palabra muy interesante y de hecho significa tratar a través de la experiencia, por experimento, por experiencia. En pocas palabras, ellos probablemente dieron un pequeño paso, hicieron que su caballo pisara en la tierra seca, lentamente y dijeron, algo ocurre, está pasando, algo pasa. Se movieron a través de la experiencia. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente mi caballo? ¿Cómo está el terreno? Y para estos soldados que estaban marchando, mientras ellos iban marchando, ellos tenían estas emociones, el terreno está sólido, me siento bien. Todas estas cosas eran intentos del hombre de intentar hacer algo, no a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando ellos lo intentaron, dice la escritura que fueron ahogados. Amén. Así que, amigo, del otro lado, ellos vieron a todos los egipcios y sus caballos y carros, todos ahogados. La Biblia dice en la canción de Moisés, en el siguiente capítulo, Éxodo 15:1, dice, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Y por cierto, esta es la primera canción de la escritura, por cierto, es la primera canción que está registrada en la escritura y se trata toda acerca del Señor. Encuentras esta frase una y otra vez. Tu poder, tu misericordia, la grandeza de tu poder, tu mano. Voy a cantar al Señor. Esto nos dice que la primera canción registrada en la Biblia nos dice que las canciones siempre deben ser para la gloria de Dios. Amén. Dios es central, Jesús en medio. Todo se trata acerca del Señor.
Amén. De ahí, de hecho, encuentras que lo que pasó cuando los hijos de Israel caminaron, ellos vieron estos muros del Mar Rojo, eran como muros de un lado y de otro. De hecho, eran aguas congeladas. ¿Cómo sé esto? Porque en la canción de Moisés, en el siguiente versículo, dice, Éxodo 15:8, y esta es la versión Reina Valera 2015. Por el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas se acumularon como un dique, las aguas profundas se congelaron en medio del mar, se congelaron, quedaron hechas hielo, fueron muros de hielo congelados. La Biblia dice que Dios sopló en el Mar Rojo y Dios respiró con el soplo de su aliento. Lo acabamos de leer, abriendo camino. Y en manifestación hubo un viento del este que sopló toda la noche, secando el terreno para ellos. Y de la misma forma, hizo estos muros a un lado y a otro lado, congelados de una forma, quedaron sólidos. Y los hijos de Israel pasaron a través de él. Aleluya. Ahora, ellos tuvieron miedo cuando vieron a los egipcios de este lado del Mar Rojo. Ellos vieron a los egipcios vivos. Ellos veían que iban a ser vencidos. ¿Estás en ese lugar hoy? Así que cuando sea que viene esa tentación, amén, cuando sea que esta agitación surge realmente fuerte en ti, ¿estás viendo a tus enemigos de este lado del Mar Rojo? ¿De este lado o los estás viendo del otro lado? Todos tus enemigos muertos. Esa es redención por poder. Porque si solamente fueron redimidos por la sangre, lo que ellos fueron esa noche, sus enemigos todavía estarían vivos y nunca tendrían la seguridad de que sus enemigos un día iban a venir por ellos y a matarlos. Ellos están viendo ahora por sí mismos. Y Dios está viendo que cuando ellos se ahogaron, y me han comentado que es muy difícil ahogar a los caballos. Los caballos, por alguna razón, son un animal que realmente saben cómo andar en aguas profundas. Pero incluso ellos, debió haber muchísima agua para que se ahogaran todos estos caballos. Todos fueron ahogados. Estos caballos que ellos conducían quedaron ahogados en lo profundo del mar. Y Dios lo hizo de tal forma que Dios hizo que todos los cuerpos fueran mostrados del otro lado de la orilla. Podrían haber sido arrastrados hacia el otro lado. Sus cuerpos podrían haber sido arrastrados de este lado del mar, pero en vez de eso, los hijos de Israel lo vieron del otro lado. Dios quería que vieran. Miren el versículo 30 de Éxodo 14. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Hijo de Dios, Dios quiere que veas a tus enemigos egipcios muertos. Mírate a ti mismo muerto al pecado. En otras palabras, aunque todos estos pecados egipcios están en tu vida, están muertos. Incluso si vienen y tú lo sientes y parece que sientes su poder, tú dices, no, está muerto. Yo vi esto una vez en un sueño. Vi una imagen y era tan horrible. Yo creo que era el diablo. Y era enorme, era muy amenazador.
y era realmente abrumador. Y yo tuve miedo en mi sueño, pero yo oía una voz dentro de mí diciéndome, no temas a ellos, camina hacia ellos. Es solamente un espejismo, es una mentira, camina hacia ellos. Y lentamente tomé un paso y caminé hacia él y lentamente me acerqué más y más a él. Y cuando realmente estaba muy cerca, ¡puf! Se fue completamente, se desvaneció. Y yo escuché esta voz otra vez diciéndome, así es como es con cada tentación en tu vida, con cada ataque del enemigo. El diablo los hace parecer más fuertes y parecer más grande de lo que realmente es. Están derrotados. Y cuando tú caminas hacia ellos, cuando los enfrentas y tú dices, tú estás muerto, tú no eres real, ¡puf! Se van. Ahora, amigo, esto no es la mente sobre la materia. Esto es descansar verdaderamente en la infalible palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, es verdad. Y Dios dice que estamos muertos con Cristo. Y no solamente eso, estamos resucitados con Cristo. Aleluya. Ustedes y yo no estamos esperando para una vida de resurrección. Después de morir un día, entonces vamos a tenerla. No, no. Tú tienes la vida de resurrección en ti ahora. Tú estás ya del otro lado de la muerte. Tú ya estás del otro lado del juicio. Tú estás del otro lado de esta vida natural. No estás más en la vida natural. Tú estás en una vida de resurrección. Tú estás en Cristo resucitado. Y esta es una de las oraciones que te aliento a hacer para que sepamos. Pide a Dios este espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcas cuál es la supereminente grandeza de su poder. Está citando Efesios 1, 19 y 20. Esa es supereminente grandeza de su poder para con nosotros, la cual operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Nosotros estamos en Cristo resucitado, amigo mío. Aleluya, aleluya. El apóstol Pablo dice que nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús. En inglés dice, nosotros nos regocijamos en Cristo Jesús y adoramos a Dios en el Espíritu. Servimos a Dios en el Espíritu, no teniendo confianza en la carne. Está citando Filipenses 3:3. Esta es nuestra posición en Cristo hoy. Ante cada tentación, cualquiera que sea la prueba, nos regocijamos en Cristo Jesús, porque toda nuestra provisión está en Cristo. Nos regocijamos en Él. No nos miramos a nosotros mismos. No miramos nuestros errores, nuestras carencias, nuestros defectos, nuestras debilidades. No miramos lo que no tenemos. Ni siquiera miramos a nuestra fuerza, lo que tenemos, nuestra suficiencia financiera incluso. No nos miramos a nosotros mismos. Miramos al Señor. Cristo Jesús es mi verdadera suficiencia. Cristo Jesús es mi justicia. Cristo Jesús es mi santidad. Y nos regocijamos en Él. Tú vives en Cristo y nos regocijamos en ello. Esta es nuestra postura cristiana. Y entonces adoramos a Dios en espíritu. Y como dice Filipenses 3:3, no teniendo confianza en la carne. No pongas tu confianza en la carne. En el lado malo de la carne e incluso en el lado bueno de la carne. De hecho, el lado bueno de la carne es mucho más sutil que el lado malo de la carne. Muchas veces la gente se gradúa de esto. Ellos intentan graduarse de aquí, pero cada vez que estás ocupado en ti mismo, tú de hecho te estás ocupando en ti mismo. Tú te estás tratando a ti mismo con importancia. Y en esencia, tú vas a enfrentar fallas de todo tipo. ¿Por qué?
porque fallas de todo tipo están atadas, unidas. La gente dice, tienes que resucitar la carne. Yo no creo que tengas que resucitar lo que Dios ha matado. Lo que ha muerto en la cruz se ha ido. Pero lo que ocurre es que en tu propia experiencia personal, si tratas la carne como que está viva, estás negando lo que Dios está diciendo. Tú estás diciendo que la palabra de Dios no es verdad. Entonces vas a experimentar fallas de todo tipo en tu vida. Amén. Depresión, debilidad, estrés. Y vas a experimentar esa tolerancia a ese pecado que no tiene ningún poder en ti. Pero caes en pecado, ¿por qué? Porque todo comienza con una forma de querer incorrecta. Amén. Y también Dios quiere que tu perspectiva sea no como la de los hijos de Israel, viendo a sus enemigos marchando hacia ellos, de este lado del Mar Rojo, y entonces con miedo. La Biblia dice que tenían muchísimo miedo, pero fue porque los vieron vivos. Y Dios tuvo que cambiar eso, redimirlos por poder. Del otro lado es donde Dios quiere que estemos todos nosotros. Es donde Dios quiere que estén nuestros ojos. Esto es donde Dios quiere que tengamos nuestra visión, que veamos a nuestros enemigos del otro lado, todos nuestros enemigos muertos a la orilla del mar. Así que, ¿dónde está tu pecado? Muerto. ¿No es algo glorioso? Ahora, detente por un momento y piensa. Incluso si hay emociones que te dicen que está muerto, ¿entonces vas a creer? Claro que no, ¿verdad? Tú no necesitas las emociones que te digan que algo es real. Tú sabes que es real por la integridad de la persona que te lo está diciendo. Amén. Y la persona que te está diciendo que estás muerto en Cristo no es solamente un ser humano, es Dios mismo en su palabra diciéndonos qué fue lo que ocurrió en la cruz. Nosotros morimos. Y permítanme cerrar con estos versículos. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estás en Cristo Jesús, ¿quién es tu verdadera identidad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, no te va a librar, no está en el proceso, me ha librado tiempo pasado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y no en carne de pecado. Noten que dice que es en semejanza de carne de pecado. Jesús no tenía carne de pecado. Y como una ofrenda por el pecado, que es lo que dice la versión King James, dice Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado y como ofrenda por el pecado, dice esta versión King James. Jesús fue nuestra ofrenda por el pecado. Dios condenó al pecado en la carne. Escucha, amigo mío, este pecado en la carne que se levanta, ese pecado en la carne, Dios lo ha condenado. Ese mismo pecado que tú odias, Dios lo ha condenado. Y lo que Dios ha condenado ya no existe más en sus ojos. Lo que Dios ha condenado está terminado. Hay un fin hubo un final para eso, pero es nuestra experiencia. En nuestra experiencia no está terminado. En nuestra experiencia todavía está vivo. Para nuestra experiencia, pero para la fe se ha ido. Por la fe está terminado. Está muerto. Aleluya. Amén. Camina por fe, hijo de Dios. Camina a través de la fe. Y cuando crees esto, cuando crees que Dios ha condenado a la carne, al pecado en la carne, si Dios condena el pecado en la carne, no puede condenarte a ti.
Tu pecado en la carne no puede condenarte, porque Dios lo ha condenado en la cruz. Y si tú crees eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Noten que dice en nosotros, no por nosotros, no a través de nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que tú comienzas a caminar en el Espíritu, porque no estás en la carne, sino en el Espíritu. Lo más que te das cuenta de eso, de pronto te das cuenta de que todas estas cosas que estás tratando de guardar, tratando de guardar la ley, todas son cumplidas en ti. Tú no quieres robar. ¿Por qué? Porque te das cuenta que tienes una suficiencia más grande que jamás pudieras necesitar en Cristo Jesús. Tú no quieres cometer adulterio. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese amor en tu corazón por tu esposa. Aleluya. Y el solo pensamiento de ser infiel te estremece cuando esa emoción viene a ti. Esa es la justicia de la ley, siendo cumplida no por ti, sino en ti. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Oh, aleluya. Esta es la tierra que Dios quiere que poseamos. No solamente regocijarnos en que la sangre nos ha redimido y que te protege y que te guarda del ángel de la muerte y de juicio, sino aquí, donde nuestra vida diaria todavía debemos de ver a nuestros enemigos con la perspectiva de los hijos de Israel del otro lado del mar. Amén. Nuestros enemigos no pueden atravesar. Sabes, Satanás no puede ir más allá de la muerte. Él no pudo seguir a Jesús en la resurrección. No pudo. Él solamente puede operar a la gente que está en muerte. La muerte es lo último, el final. Él no puede ir más allá de la muerte. Es por eso que si el diablo trae muerte en tiempos pasados y todo eso, es todo lo que puede hacer. Él no puede traer vida de resurrección. Él no puede. Entonces, tú no estás más en su dominio. Tú has pasado a través del Mar Rojo, en la cruz. Tú has pasado con Jesús en muerte. Y cuando Cristo resucitó de la muerte, tú resucitaste. Hoy tú estás en Cristo del otro lado de la muerte, donde Satanás no puede seguirte. Debemos darnos cuenta de eso. Y la Biblia dice en Colosenses 3:3, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Noten que dice que Cristo es nuestra vida. Él es nuestra verdadera identidad. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Oro porque esto te haya bendecido. Si puedes ponerte de pie ahora mismo. Y quiero invitar a cada uno de ustedes que nunca han hecho a Jesús su Salvador y su Señor. Amigo mío, esta es tu oportunidad de declarar a Jesús como tu Salvador y Señor personal y de recibirlo a Él en todo lo que Él ha hecho para ti en la cruz. Amén. Su sangre te limpia, completamente te limpia de todo pecado pasado, presente y futuro. Y no solamente su sangre te ha limpiado, ha obtenido para ti una eterna redención. Nunca vas a estar perdido, tú eres gloriosamente salvo. Y no solamente eso, tú has pasado de la muerte a la vida. Amén. ¿Estás listo para eso? Amén. Que lo que ocurrió en la cruz muchos años atrás sea una realidad para ti hoy. Mientras tú tomas este paso de fe, haz esta oración conmigo ahora mismo. Di, Padre Celestial, te doy gracias que Cristo murió por mis pecados y te doy gracias que Él tomó no solamente mis pecados, sino también mi viejo yo, ese lado malo de mí, ese hombre malo que no tiene nada nuevo, se ha ido completamente en la cruz y tú lo resucitaste de los muertos, sin mis pecados,
sin mis enfermedades. Te doy gracias, Señor Jesús, que es donde yo estoy, en Cristo resucitado. Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Padre, te doy gracias, que soy gloriosamente salvo, soy una nueva creación, todas las cosas viejas pasaron, todas las cosas han sido hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Amén. Si hiciste esa oración, tú eres ahora un hijo de Dios. Amén. Tú eres salvo, todas las cosas viejas han pasado, todas las cosas han llegado a ser nuevas. Alabado sea el Señor. Y si tú estás sufriendo de alguna forma en tu cuerpo, tienes esta o alguna condición física por la cual estás creyendo a Dios, quiero alentarte otra vez. Es una temporada en donde hay una unción que está siendo liberada para aquellos que declaran que como Él es, así soy yo en este mundo. Hay una unción especial que confirma esto, incluso en tu cuerpo. ¿Harías esto? Si tienes constantes dolores de cabeza, tú puedes decir, amado Señor Jesús, como tú eres libre de dolores de cabeza, así soy yo en este mundo. Si hay un bocio, una condición de bocio, tú puedes decir, Jesús, como tú eres libre de este bocio y de todos los bocios, así soy yo en este mundo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Haz esto mientras estás conduciendo, haz esto mientras estás yéndote a la cama, hazlo mientras estás yendo a caminar, mientras estás caminando en la casa. Simplemente dale gracias al Señor y dale gracias al Señor por más cosas. Gracias, Señor Jesús, que tú no eres pobre. Así soy yo en este mundo, abundantemente suplido. Señor Jesús, como tú estás bajo el favor de Dios, así soy yo. Alabado sea el Señor. Yo estoy bajo el favor de Dios. Gracias, Señor Jesús. Como estás tú más allá de Satanás, así estoy yo en este mundo. Como tú estás mucho más allá del virus COVID-19, así estoy yo en este mundo. Gracias, Señor. Y el Espíritu Santo confirma esta verdad. Esto se llama el Espíritu de verdad. Aleluya. Amén. ¿Harías esto? Ok. Y para el resto de ustedes, quiero bendecirlos para esta siguiente semana. Y yo creo que esta palabra hablada, de hecho, el parashá, que es la oración que leen para la gente judía en todo el mundo, esta semana pasada fue la bendición arónica. Y voy a pronunciarla otra vez sobre ti, pero esta vez voy a creer a Dios, que Dios va a liberar también una revelación en ti. Este espíritu de sabiduría para que abra tus ojos para ver que verdaderamente tú estás muerto en Cristo y tú estás en Cristo resucitado. Amén. Debe ser una revelación. Vamos a creer a Dios por esa revelación. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Padre, te doy gracias por cada uno que escucha el sonido de mi voz y que esta semana, Padre, en el nombre del Señor Jesús, el Señor bendiga a cada uno de ustedes con las bendiciones del Padre Abraham y con las bendiciones de Deuteronomio 28. Y el Señor los guarde a ustedes y a sus familias de daño, peligro, de toda enfermedad, de todo padecimiento y del virus COVID-19 y de los poderes del maligno. El Señor les preserve y los cubra con su sangre preciosa, con la cual les ha redimido. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que ustedes vean su rostro sonreír. Israel siempre vio su rostro esconderse de ellos en el Antiguo Testamento, pero ahora tú ves su rostro, mira su rostro resplandecer en ti. Ve el rostro resplandeciente brillando en ti. Y esto es para que recibas todas las bendiciones y todo el favor. Tú sabes que el bien y la misericordia viene de Dios. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea favorable a ti esta semana. Que esta semana sea favorable a ti. Y tú vas a ver las manifestaciones de su favor en tu vida. El Señor levante su rostro sobre ustedes y sus familias y les conceda a ustedes su paz, shalom, bienestar y completitud. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los veré la próxima vez.
Perfecto, pues este sermón que yo deseo traducir para ustedes, la segunda parte, la clave para un vivir victorioso. Les aliento, voy a dejar algunas enseñanzas o enlaces a enseñanzas en el pie del audio o en la descripción del audio para que ustedes vean, especialmente una que se llama ¿Qué significa estar muerto al pecado? El pastor Prince ha tratado este tema y lo toma recurrentemente. Es un tema muy bendito y oro a Dios porque nos dé cada día más esa sabiduría y esa revelación que necesitamos para comprender nuestra nueva identidad en Cristo. Seas muy bendecido, tú y los tuyos esta semana. Paz, shalom a ti y a tu hogar. Y también nos saludamos muy próximamente. Ojalá que la próxima vez que nos veamos entre las nubes. Hasta muy pronto.